Bueno, bienvenida Silvana, estás con el libro Bullying y Mobbing. Tuviste muchas presentaciones porque obviamente estamos precisando leer algo de esto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Justamente fue como plasmar el trabajo de muchos años en la clínica, también en intervenciones en empresas y en centros de estudio. Bueno, fue como plasmar eso para justamente hacer visible esta violencia, desnaturalizarla, sacarle el velo y que la gente pueda a partir del libro empezar a visualizar estas situaciones de linchamiento, ¿verdad? Y a su vez que, bueno, que los profesionales que trabajan en el tema puedan informarse más, puedan especializarse más y puedan, como muchos abogados me decían, poder tener bibliografía que sea nuestra a la hora de poder demandar, ya sean los casos de bullying o de mobbing, ¿no? Tenemos como 3 actores principales: víctima, victimario y cómplice. Vamos a desglosarlos a ver. Bien. Por ejemplo, las víctimas no se tipifican, no hay un perfil, puede ser cualquiera. Exacto. Los victimarios no tienen cura, pueden ser crueles, y los cómplices son en los que tenemos que apuntar para tratar de resolverlo. Exacto. Vamos a ir por los 3 puntos a ver si lo podemos ordenar un poco. Sí, yo cuando empecé a profundizar más en el tema, empecé a hablar de las 3 patas, ¿no? Como que esta dinámica se sostiene en 3 pilares que justamente hacen por un lado, los depredadores, que con el tiempo se van especializando y se convierten en depredadores sociales, familiares y organizacionales, que sí tienen un perfil muy claro y que sí se pueden llegar a diagnosticar desde niños. Lo que pasa es que hay como mucha sensibilidad al respecto porque tenemos como ese paradigma de que todos los niños son buenos, de que no hay niños malos, de que si son malos es porque viven en un ambiente violento. Es como decir que un niño que sufre abuso sexual entonces después se va a convertir en un abusador, cosa que no es real. Son todo un montón de mitos que no nos permiten realmente ver la realidad y diagnosticar lo que realmente está pasando. Es así que como ellos funcionan de esta manera, siempre va a haber una víctima, ¿verdad? O sea, la forma que ellos tienen de funcionar es siempre teniendo a alguien en la mira, como te dicen los chicos, ¿no? Cuando termina con uno, van por otro. Pero ¿qué pasa? En el manual de psiquiatría no tenemos la psicopatía como patología, si bien acá hay un capítulo específico en el libro que habla de eso, el miedo que da la palabra en sí misma, cuando la palabra psicopatía se empezó a hablar de psicopatía cuando se empezó a hablar de locura, claro. Si bien después se empezaron a diagnosticar otras patologías que empezaron a tener otros nombres. Y el miedo además de pasarlo a un niño. Y el miedo de pasarlo a un niño. Y la psicopatía quedó vinculada principalmente al mundo delictivo, al mundo del crimen, ¿no? Y nosotros no hemos logrado entender que el mobbing y el bullying es un crimen, es un delito porque enferma y mata. Entonces, cuando empezamos a conectar todas esas cosas, que es lo que hace el libro, empezamos a tomar conciencia de que si bien el manual de psiquiatría no tiene la psicopatía como patología, sí tiene lo que es el trastorno desafiante oposicionista y el trastorno disocial, que los vemos más en la adolescencia, y eso nos va permitiendo ver que sí hay un perfil de chicos que a su vez está avalado científicamente con las investigaciones de Robert Hare, que en sus investigaciones descubre que el cerebro de la personalidad psicopática es un cerebro que ya nace con un funcionamiento y una dinámica diferente, ¿verdad? Según Robert Hare, no han encontrado todavía la forma de revertir esto, ¿bien? Por lo tanto, lo que él plantea es que este tipo de personalidades con la terapia se especializan mucho más, se vuelven más inteligentes, claro, más sutiles, más depredadores. Cuidado con mandarlos a cualquier terapia. Exacto. Porque puede ser peor. Exacto. Ahora, por otro lado, tenemos que hay nuevas investigaciones que apuntan a todo esto de la plasticidad del cerebro, que es cada vez se ha investigado más, y en Cuba sobre todo, donde se está trabajando con personalidades delictivas y tal vez con alguna psicopática también, ¿no? Porque no todo delincuente tiene una personalidad psicopática, sí los asesinos en serie, ¿tá? Y justamente los chicos que hacen bullying o los adultos que hacen mobbing tienen esta cosa de serialidad, porque cuando terminan con uno van con otro y a su vez se van especializando, ¿no? Ahora,
No sé, porque no he investigado mucho en los chicos con trastorno desafiante oposicionista, si deriva directamente en una psicopatía, ¿tá? O ahí se puede llegar a revertir. Y en ese caso, lo que estaríamos como pronóstico positivo sería que estos chicos tuvieran miedo, ¿verdad? El no tener miedo hace que no puedan internalizar la norma. Al no internalizar la norma, saben lo que está bien y lo que está mal, pero no sienten culpa cuando la transgreden, ¿tá? Y ese es el mecanismo que se pone en funcionamiento cuando se disparan estas dinámicas. Qué seguro es que no hay perfil de la víctima. Eso es que seguro, no es que basta tu de carácter, decir, que claro. sos blandito, que por algo te pasa, que fíjate, que eso hay que tener muchas advertencias con los padres, ¿no? Muchísimas, porque es lo más común. Tenemos como un chip en nuestro cerebro que justamente es el que utiliza el perverso para justificar la violencia que hace, que es algo vos hiciste. Si te pasó esto es porque algo vos hiciste. ¿Eso qué nos libera? Nos libera del miedo que nos puede dar saber que no hay un perfil de víctima y que por más que yo haga las cosas bien, igual esto me puede pasar. Es como el tema de la salud, por más que yo me cuide, claro, igual me puedo enfermar. Claro. ¿Tá? Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, aun si el chico hubiese hecho algo o el adulto tuviera alguna característica en particular, nadie es merecedor de esta violencia y no se justifica. A su vez, ¿qué pasa? La propia persona que sufre, como también tiene este mito y este paradigma claro, internalizado... ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hago mal? ¿Cómo puedo cambiar? Lo primero que hace es mirar hacia adentro y culparse a sí misma, porque no es una personalidad psicopática, por lo tanto tiene sentimiento de culpa, tiene empatía, tiene autocrítica, en más o menor medida, ¿no? Entonces, esto es lo que también va a marcar la diferencia en el tratamiento y en el pronóstico, porque evidentemente una persona que ha internalizado la culpa y que viene siendo revictimizada por la propia familia, los amigos, la pareja, los médicos, los psiquiatras o los psicólogos, llega un momento que dice, bueno, sí, evidentemente yo tengo un problema, ¿no? Y es ahí además que se pueden producir los suicidios que vemos, que bueno, que están pasando, ¿no? Que las advertencias son claras. Las advertencias son muy claras, los síntomas son muy claros, lo que no lo sabemos leer. Nosotros decimos, la verdad técnica está en la víctima. ¿Esto qué pasa? Esta violencia, al ser una violencia sistemática y repetitiva, que va aumentando en intensidad, nunca disminuye, siempre aumenta, puede llegar a parar durante un tiempo como un paréntesis cuando son descubiertos, pero si no es sancionada y erradicada de raíz, va a volver a aprender, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace esto en el cerebro? ¿Qué es lo que nosotros no nos damos cuenta? Incluso los chicos te dicen, prefiero que me peguen para que vean. Porque lo veo. ¿Tá? Incluso ellos lo pueden visualizar el daño porque ellos mismos empiezan a dudar. La víctima duda de sí misma. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Es cierto esto que pasó? Por eso empiezan a grabar o a filmar, para después ver si realmente lo que ellos vieron es así, ¿no? Lo que va haciendo es lastimando el aparato psíquico. De la misma forma que un impacto muy fuerte en nuestra vida, como un accidente, como una muerte repentina, como una violación, como una catástrofe, lo que hace en nuestro cerebro, esa información queda como congelada, las imágenes y las emociones, y el cerebro durante los 3 primeros meses cuando duerme va a intentar reprocesar esa información, ¿bien? A veces puede, otras veces no puede. Cuando no puede procesar esa información, lo que va a hacer es, se va a adaptar a eso, ¿bien? Para poder sobrevivir, y esa información va a quedar congelada y eso se llama estrés postraumático, ¿bien? Imagínate que la persona que sufre de mobbing o de bullying todos los días vive una catástrofe. Cada vez que va al centro de estudio, cada vez que va a trabajar, vive una nueva situación de hostigamiento y de violencia. Evidentemente que esto por efecto acumulativo o por el efecto puntual, el cerebro no lo puede procesar. Por eso uno de los primeros síntomas que vemos en las víctimas es que lo primero que empiezan a tener es trastorno del sueño. Porque es ahí cuando el cerebro intenta reprocesar la información, no puede y se despierta. En esto el bullying tiene un paso posterior y peor, que es el ciberbullying, porque ahí vos decís, bueno, atacan toda su vida, no es que se va al centro de estudio y después tiene amigos, no, ahí van en la red, que es su vida pública, y además ya no saben quién es, porque puede ser anónimo, entonces de todo desconfían. Cuando llega el ciberbullying ya es como el final, o sea, se siente realmente atrapada la persona porque no tiene por dónde disparar. Exacto. Tú imagínate que
10 de cada 2 lo cuentan cuando sufren de bullying, y cuando esto pasa a ser ciberbullying, solo 1 de 10 lo cuenta, porque no quieren tampoco que le saquen las redes, porque es un medio de comunicación, ¿no? Pero tú imagínate que una persona que sufre bullying en un centro de estudio en el cual está 4 o 6 horas, luego puede descansar. Por eso, más allá de que la cabeza sigue, ¿verdad? Los flashbacks propios de las situaciones de acoso. Pero tú imagínate si eso continúa el resto del día, donde la persona prende la computadora, mira el teléfono, mira el WhatsApp, y eso está ahí de nuevo, ¿no? Con un efecto de mimetización mayor, porque lo que puede durar unos meses en formar un GAN de acoso, acá en pocas horas se forma un GAN de acoso de gente que el chico ni siquiera, o el adulto ni siquiera conoce, ¿no? Claro. Digo el adulto porque el adulto también puede sufrir de bullying, ¿eh? O sea, no es solamente algo privativo, no, es en cualquier centro de estudio y a cualquier edad. La gran diferencia parece ser que para que el niño deje de sufrir, lo tenemos que ayudar los adultos, o sea, somos los padres que tenemos que saber cuándo empiezan los síntomas, y por eso hay que hacer más hincapié, porque el adulto puede intentar resolverlo, el niño no, hay que cambiar la institución, hay que hablar con la institución y hay que creer, ¿no? Exacto. Eso como que parece fundamental. Esa es la mayor indefensión y la diferencia más grande a la hora de la resolución con el mobbing, ¿no? El adulto, como tú bien decís, tiene herramientas, puede pedir ayuda, puede adquirir a un profesional. No estoy diciendo con esto que sea simple, ni claro, que sea fácil, ni que sea menos doloroso. Es igual de complicado, igual de doloroso. En cambio, el niño depende 100% del adulto. Acá, si el niño dice que fue el último caso que pasó en México, un chico de 11 años se suicida, porque bueno, le decía a la mamá, no quiero ir más, no puedo, no soporto más. Bueno, vamos a hablar con el director. Mirá que ya fuimos a hablar con el director y que van a tomar medidas, algo van a hacer. Al otro día se suicidó, porque volvió a decirle, no quiero ir más, no soporto más, me siguen lastimando. Entonces, esto lo vas acorralando a una situación que no tienen salida. Y ese es el mayor riesgo, y por eso hay una alerta mundial de que para el 2025 se pueden llegar a suicidar 850.000 niños en el mundo por bullying. Las instituciones tienen que jugar un papel fundamental también, porque acá hay ejemplos de que han ido a plantear el tema y bueno, no es momento, a esta altura del año no vamos a hacer los cambios. Son cosas de chicos. Claro. Ahí también hay una respuesta que hay que dar y hay que estar en alerta para que esto bueno, no se reproduzca y cortarlo. Exacto. Incluso le van a venir después las demandas. Digo, ahí van a tener más adelante un problema legal. Claro. Pero vamos a hablar de los cómplices, ¿no? Que están en los dos casos también. Bueno, las instituciones son cómplices. Todo aquel que mire de costado, todo aquel que diga ya va a pasar, banalice la situación, le saque importancia, como aquel que se sume directamente al GAN de acoso, acosando también, lastimando a la víctima, ya sea físicamente, psicológicamente o haciéndole el vacío, porque hacerle el vacío a alguien es lo más doloroso que hay porque va contra la propia naturaleza del ser humano. Tú imagínate que nosotros nos construimos en relación a los demás. Si nosotros no tuviéramos cuando nacemos alguien que nos contenga, nos dé de comer, nos dé amor, nos morimos. Entonces, si será importante para nosotros, somos seres sociales por naturaleza. Entonces, si en una etapa del desarrollo donde estamos queriendo pertenecer o perteneciendo por naturaleza a un grupo y nos hacen el vacío, es la muerte misma anunciada. Entonces, todas estas dinámicas, ya sea del que hace como del que mira para el costado, es cómplice. Yo los diferencio entre cómplice activo y testigo silencioso. Claro. Entonces, todos de alguna manera somos responsables. Lo mismo los médicos, cuando mal diagnostican, cuando los psicólogos buscan la culpa en la víctima. He tenido casos de chicos que han hecho años de terapia con un montón de intentos de suicidio, una depresión ya avanzada, porque no han podido ser diagnosticados ni con estrés postraumático, que es el diagnóstico, y por otro lado nadie les ha creído. Entonces, eso lleva a que el cuadro se agrave realmente mucho, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los primeros que se suman al GAN de acoso, el hostigador o la hostigadora, lo que logra, porque acá aclaro algo, no es un tema de género, ¿no? Sí, las nenas acosan a las nenas y los varones a los varones, en la mayoría de los casos. Lo que va a hacer es
lograr que los que tienen más baja autoestima, los que quieren protagonismo, los que necesitan tener poder para alimentar su ego, y que a su vez van a ser personalidades con baja tolerancia a la frustración, celosos y envidiosos, que probablemente ya sientan celos por este chico o chica que el hostigador empezó a hostigar, van a ser los que rápidamente se van a sumar al GAN de acoso. Esos chicos sí pueden estar sufriendo algún tipo de violencia dentro del hogar, ¿bien? Pero no los hace en sí mismos hostigadores, sino lo que ellos quieren es, en base al protagonismo que necesitan tener, se suman enseguida y a su vez el hostigador les va a dar beneficios, ventajas, para que ellos rápidamente se sumen. ¿Y qué cambió que ahora lo hace tan grave? Lo que cambió fue, primero, que la violencia se ha ido especializando y se ha vuelto mucho más cruel. Después tenemos que las figuras de autoridad han ido perdiendo poder y credibilidad, entonces no frenan estas situaciones. Antes, cuando en la clase alguien se burlaba de un traga, por ejemplo, que eso pasa mucho, ¿tá? Es un factor de vulnerabilidad ser inteligente y estudioso, el docente enseguida lo frenaba. ¿Ah? No permitía ese tipo de bromas, no permitía la falta de respeto. Hoy está como todo permitido, es como que así como nos acostumbramos, si tú vives en un barrio con olor feo, te acostumbras al olor, nos acostumbramos a la violencia cotidiana, ¿tá? En forma de chiste, de broma, de burla. Parece que el que hace ese tipo de cosas es más vivo y el que es burlado es tonto. O sea, estamos como viviendo al revés, ¿tá? Nos fuimos como para un lado totalmente opuesto. Entonces, a su vez, ¿esto qué genera? Que cuando hay una situación no se frena a tiempo. Entonces, los chicos mismos te dicen, a mí me hacen bullying frente al docente y el docente no hace nada. Es más, a veces se suma, se ríe, ¿no? Y a su vez, tenemos cada vez más personalidades con este perfil o funcionamiento psicopático, porque son las que más se adaptan a este mundo narcisista e individualista. A su vez, al no haber un líder que sepa, ponga orden y las reglas en claro, esto genera caos, y en estas dinámicas de caos, la regla que funciona es todos en contra de un enemigo. Ahí prende rápidamente estas dinámicas de bullying o de mobbing, ¿no? Por eso es tan necesaria que la justicia actúe. Vos eso haces mucho hincapié en, bueno, esto hay que legislarlo, hay que tener atención, hay que hacerlo ya. Exacto, sí. Si bien la ley en sí misma, como siempre digo, no es la panacea, no va a ser lo que va a solucionar el problema, sí lo regula, le da visibilidad, le exige a los centros de estudio o a las empresas actuar, pero actuar realmente, ¿no? Porque, a ver, hacer un taller de mobbing no es actuar. O sea, es empezar a hacer algo, empezar a darle visibilidad. Hacer una jornada de bullying no es que el colegio está realmente trabajando en bullying como se dice, ¿no? Porque si no los padres se creen eso de que eso es trabajar en bullying, y no. Para trabajar realmente hay que, y esto es lo que va a permitir una ley, bueno, se va a trabajar de esta manera, ¿no? Primero, estas prácticas no se van a permitir, ¿ah? Y lo que hay que hacer es esto, que implica un combo de cosas en las cuales también, antes de empezar a trabajar, hay que medir. ¿Trabajaste con legisladores como para poder viabilizar este proyecto y que dice que se convierta en ley? Mira, el de bullying hoy está en la Comisión de Educación, está en estudio. Hace poco llamaron a la diputada Lourdes Rapalín, que fue la que lo presentó. En lo que es el bullying, este proyecto de ley fue ingresado el año pasado, ya empieza a moverse y bueno, y veremos... ¿Qué caminos? ¿Qué caminos? Es el primer proyecto de ley específico de bullying. Hay otro de convivencia escolar que nombra el bullying, pero no lo trabaja muy bien. Porque si bien es muy importante los proyectos de convivencia escolar, el tema bullying es específico. Claro. No podemos meterlo con todo. Ni que sea parte de, tiene que dar su propia vida, su propio camino. Puntual, es un delito puntual. ¿Que tiene que ir acompañado con otras cosas? Bárbaro, bienvenido, pero no podemos mezclar programas de valores, programas de convivencia con el bullying, ¿tá? Porque como yo siempre explico, los valores a los chicos no les funcionan cuando forman parte de una dinámica de bullying. ¿Por qué? Porque, bueno, como la víctima se lo merece, entonces no siento culpa.